en este archivo ustedes lo tienen, se los mandé por mail algunos métodos para manejar ArrayList y que hoy vamos a ver, aunque algunos ya lo hemos visto, ¿no? Dice algunos métodos para manejar ArrayList y linked list, ¿no? Y entonces dijimos, dada esta declaración ustedes ya lo conocen porque lo hemos usado en clase pasada, acá dice, me equivoqué, linked list, entre mayor y menor va el tipo de dato que vamos a manejar, ¿sí? Yo puse algo acá porque acá podemos poner enteros, integers, podemos poner strings, cadena de caracteres, o podemos poner objetos, que sería lo más amplio de lo que podemos manejar con las listas, ¿no? Armar listas encadenadas de objetos. Acá se le da el nombre que tiene que tener la lista, el objeto lista, el objeto linked list, ¿sí? Y acá, digamos, la receta para generar eh, el objeto lista, ¿sí? La lista que va a ser, sabemos por lo que explicamos la clase pasada, que internamente va a estar doblemente encadenada la lista. Es una lista doblemente encadenada, ¿sí? Y que va a servir para guardar este algo que yo pongo acá, que puede ser un integer, que puede ser un string, vamos a ir viendo los casos, y pueden ser objetos, ¿sí? Si acá en lugar de linked list dijera array list, esto ya lo hemos visto también, y todos estos métodos que vamos a ver acá, los podemos usar para las linked lists y para los array lists. Esa es una gran ventaja también, ¿no? Rápidamente los menciono, después nos vamos a ir aplicando, viendo en la aplicación. Eh, la lista la llamé objeto L, mayúscula. Entonces acá, eh, si queremos agregar un dato a la lista, se pone el nombre del objeto como siempre, el método que queremos implementar. Dentro de la linked list está el add, ¿sí? Y adentro vamos a poner el dato que queremos grabar, ¿sí? Ese dato puede ser un entero, un string o un objeto, ¿sí? Y generalmente va a ir agregando, si nosotros empezamos a agregar, siempre va a estar agregando al final de la lista, ¿no? Cuando agregue el primer elemento de la lista, la primera vez que damos el objeto add, lo agrega al principio y después sigue agregando en forma cronológica a continuación, ¿sí? O sea que el que entró segundo va a quedar en la segunda posición, el que entró tercero en la tercera, como que esta sentencia siempre va a agregar al final, ¿sí? Si nosotros, los datos que quedan adentro de esta lista están subindicados internamente, con los índices que nosotros y ustedes aprendieron a usar en algoritmos para manejar los arreglos. Es la misma idea del índice, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos un índice específico en el cual queremos guardar un dato, el add puede ser bien específico, es decir, objeto add, le ponemos en qué lugar queremos insertar el dato y acá va el dato que queremos insertar. Se va a agregar este dato en el lugar que el índice indica, ¿eh? Supónganse que en el primer caso hubiéramos agregado tres elementos, ¿no? Un add, el número 1, add el 2, add 3, ¿no? Hemos agregado tres datos y ahora queremos agregar uno en el índice 1. Los índices acá, igual que los arreglos que ustedes aprendieron en algoritmos, arrancan desde cero también. Las colecciones manejan los índices desde cero en adelante, igual que como ustedes estaban acostumbrados a verlo en los arreglos que estudiaban eh, en algoritmos. Por lo tanto, si yo ingresé tres datos, sé que tengo un subíndice 0, un subíndice 1 y un subíndice 2, asociado a cada dato. Si ahora yo quiero agregar algo en el lugar del 2, ¿sí? Yo acá voy a poner 2, voy a poner el dato nuevo que quiero agregar, y se va a hacer un espacio dentro de la lista, como vimos en clase lo que sucedía cuando hacemos una inserción en el medio de la lista, y va a quedar el sub 0
el sub 1 y en el lugar 2 va a estar este dato que estamos agregando porque le estamos diciendo en el índice 2 quiero que lo ponga. Y después va a estar el dato. Ahí ya quedarían de los 3 originales, van a quedar 4 con el último que agregamos ubicado en la segunda posición, en la tercera posición, porque es 0, 1, 2. ¿Sí? Acuérdense que acá cuando hablemos de posiciones, la posición 1, la 1, es el índice 0, igual que en arreglos. La posición 2 es el índice 1 y así sucesivamente. Bueno, este es un ejemplo que no hemos visto en clase y lo vamos a ver ahora en los ejemplos. ¿Sí? Que sigamos. Después tenemos agregar al principio de la lista y agregar al final de la lista. Nosotros vimos en el pizarrón la clase pasada qué pasaba con internamente en la memoria, con los punteros, cómo se acomodaban, igual que en el caso de insertar en el medio, en la lista doblemente encadenada, cómo se acomodaban los punteros internamente para que luego al recorrerla todo estuviera bien, ¿sí? Acá tenemos, vamos a pedir que agregue al principio, hay un algoritmo para agregar al principio de la lista. Acá vamos a agregar al final de la lista, ¿sí? En esta lista original que dijimos que había arrancado con 3 datos, acá insertamos uno en la 0, 1, 2, en la tercera posición, en su índice 2. Después agregamos uno al principio, ya tenemos 5 datos. Agregamos al final, va a agregar al final con add last, ¿no? Y entonces ya tenemos 6 datos. Y acá también tenemos una opción que tampoco vimos todavía en clase, la vamos a ver ahora en los ejemplos, que podemos setear un valor con la misma característica que hacíamos el add arriba de índice dato, podemos decir set índice dato, y va a agregar justamente en el lugar, va a insertar el dato en el lugar que indica el índice. ¿Ok? O sea que este objeto .l set índice dato es equivalente al objeto add índice dato. Vamos a probar los dos casos. Si nosotros queremos averiguar, ya sabemos cuánto vale un dato, pero queremos saber en qué índice se encuentra, en qué posición se encuentra, con index of y poniendo el dato nos va a devolver el lugar que tiene la lista ese dato, pero el lugar del índice, ¿no es cierto? Acuérdense que arranca con índice 0 y de ahí va avanzando. Así que el index of es otra que vamos a aprender hoy. El remove creo que lo habíamos visto algo en ArrayList. Acá es exactamente lo mismo. Está el objeto lista, remove, y acá hay que decirle el índice y va a, según el índice que le digamos, va a eliminar o el 0, el 1, el 2, el 3 que le digamos nosotros. Lo vamos a ver ahora en los ejemplos implementados, ¿no? Y el remove también puede servir para, si tenemos objetos, directamente mencionar el objeto directamente, ¿sí? Y va a eliminar el dato que es, en este caso, un objeto. En este caso, en el índice, si nosotros teníamos enteros o strings, con el índice también lo va a eliminar, ¿sí? O podemos poner exactamente el valor del objeto. Lo que pasa es que si son enteros, si ponemos un índice acá, el remove va a interpretar que no es el dato, sino que es el índice, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver los distintos ejemplos para que todo esto que estamos mencionando así un poco en el aire, simplemente mencionando qué métodos vamos a utilizar en la clase de hoy para manejar las listas y que van a servir para manejar los arreglos también, los arrays, list, son las que vamos a ver hoy, ¿no? Está la isEmpty, que también la habíamos probado en su momento, para averiguar si la lista está vacía. El método se llama isEmpty, empty es vacío en inglés, y si devuelve verdadero, quiere decir que la lista está vacía. Para saber el tamaño de la lista, está el método size, ¿sí? Y que va a devolver el tamaño, la cantidad de elementos que tiene la lista. Y también podemos nosotros obtener algún dato pidiéndole el get y entre paréntesis poniendo el índice, ¿sí? Devolver ese dato correspondiente a este índice. También lo vamos a ver ahora en los ejemplos. Así que esto que les está mostrando ahora y que les queda, este archivo que les mandé, es un resumen de todos los métodos que hoy vamos a estar viendo en los distintos ejemplos
que vayamos viendo en los programas, ¿de acuerdo? Y acá tienen como un resumen de estos datos que vamos, estos métodos que nosotros vamos a utilizar con las collections linked list y array list. Estos métodos sirven para estas dos collections, los array list y los linked list. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Pueden decirme los que tengan micrófono si tienen duda, o por el chat me pueden decir si tienen alguna duda. Por el momento no, profe. Vamos bien. Bueno, acá hay Profe, un alumno. Sí, adelante. una Me consulta. En pregunto. el set que dice objeto L.set, ¿reemplaza al que está en el índice que se indica o lo Este mueve? es, Sí. eh, Ya. no, directamente va a ir y va a correr. El que está en el índice, suponete que vos pones índice 2 acá, número 2, Sí. ¿no? Y el 2 vos ya lo tenés subindicado. Sí. Pero este se va a poner en el lugar del 2 y al 2 lo va a correr o para atrás o para adelante. Ah, Eso lo ya corre, no lo elimina. lo va a correr y se va a Ah, está transformar bien. en Sí. 3 o se va a transformar en otro número. ¿Te das Perfecto. cuenta? O sea, Sí, sí, sí. fuerza el que nosotros estamos indicando acá. Sí, Ahora sí, lo sí. vamos a ver en el ejemplo. ¿Eh? Sí. Gracias. ¿Quién preguntaba, por favor? Decime el nombre, apellido. Rodrigo Rivas. ¿Cuánto? Rivas. Rivas. Ok. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda que puedan tener? Ahora con los ejemplos, cualquier duda que les haya quedado pendiente de este resumen con el cual empecé, se va a ir aclarando, ¿ok? Voy a cerrar. Este list integer lista, new linked list integer. Esta es la manera en que se declara un objeto lista, ¿m? De la collection linked list, ¿sí? Acuérdense que la linked list está dentro de un esquema que está organizado, que ya lo habíamos visto en clase. Está la interfase collections arriba de todo. Abajo están una interfase que se llama list, y abajo de la interfase list está la clase linked list y array list, que son las que estamos estudiando por el momento. Entonces acá estamos ya declarando un objeto que va a tener componentes enteros, ¿sí? De integers, y le vamos a llamar lista, ¿sí? Y acá declaramos, llamamos al constructor correspondiente, ¿no? Y esta es la forma de programar la declaración de un objeto que es una lista, que al ser linked list internamente va a estar doblemente encadenada, tal cual lo mostramos en el pizarrón la clase pasada, ¿sí? Y ahora empezamos a preguntarla, ¿está vacía la lista? Y la lista está vacía porque recién la hemos creado. Este system out println va a devolver true, verdadero, ¿sí? Y ahora empezamos a agregar. Agregamos el 2, hasta acá está el nombre del objeto lista que hemos declarado acá. Add le agregamos el entero 2, el entero 7, el entero 5 y el entero 3. Y con este system.println vamos a ver su contenido. Pero fíjense que acá le estoy poniendo, chicos, hay alguien que tiene el micrófono abierto y estamos viendo recién, chicos, ya en el Eclipse, ¿no? Y acá tenemos, Recording in progress. bien, tenemos que hemos importado el HaveUtil Array List por si queremos usar el Array List y el import HaveUtil Linked List para usar la Linked List, ¿no? Estamos declarando estas clases que vamos a utilizar en el programa. En este caso, el programa está hecho para linked list, pero después lo vamos a probar, vamos a comentar. Bueno, ahora me quedan 10 minutos. Avísenme cuando se corte. Ya se está por cumplir la primera parte, los 45 minutos originales. Cuando se corte, denme el tiempo a que lo arranque de nuevo y continuamos con la clase, ¿no? Entonces habíamos dicho, declaramos el objeto lista de la linked list, ¿no? De la collection linked list. Y agregamos estos 4 datos, ¿sí? Enteros. Estamos agregando datos enteros. Es el add que habíamos visto, ¿no? El objeto add y tiene los
ejecutar el programa ahora. ¿Sí? Vamos a ejecutar el programa y vamos a ir viendo lo que va generando. Vamos a ir viendo la salida. Lo primero que hace el programa en la línea 7, en la línea 8, es la pregunta, ¿está vacía? Y imprimimos lista.isempty. Como la lista está vacía en ese momento, evidentemente devuelve true, devuelve verdadero. ¿Me siguieron hasta acá? Agregamos el 2, agregamos el 7, agregamos el 5. Acuérdense que con el ADD, el primer dato se va a agregar el índice 0, ¿no? El segundo en el índice 1, en el 2. O sea que siempre va agregando al final. Y al listar con el println poniendo el nombre de nuestro objeto lista, el software lo va a imprimir de esta manera. Entre corchetes va a poner los datos que queremos ver que hemos cargado recientemente. ¿Eh? Entonces va a imprimir el println trabajando con el objeto lista, nos va a mostrar directamente entre corchetes los 4 valores que ingresamos. Acá dijimos, contenido de la lista, citan contenido de la lista, ¿no? Entonces, estaba contenido de la lista, 2 puntos, y acá entre corchetes los datos. Y ahora hago un remove, donde este remove que estoy haciendo, este 1 es el índice. Si el 2 está en el índice 0 y el 7 en el índice 1, este remove 1 va a eliminar el 7. ¿Me siguieron hasta ahí? El 7 es el que va a ser eliminado. Inmediatamente después de haber hecho el remove, decimos el contenido de la lista, luego de eliminar el dato de índice 1, y vuelve a imprimir lista. Acá vuelve a imprimir lista. ¿Sí? Va a decir contenido de la lista en la línea 15, luego de eliminar datos de índice, evidentemente como el índice era 1 y el 7 habíamos dicho que estaba en el índice 1, ¿no? Porque el 2 estaba en el 0, el 7 desapareció y ahora nos queda el 2, el 5 y el 3. ¿Entendió? Y ahora preguntamos si la lista está vacía. Perdón, la lista está vacía en la línea 16. Y ahora ya la lista tiene datos, por lo tanto me devuelve falso. Es decir, no está vacía la lista. ¿Eh? Después de haber hecho eso con la línea 16, en la línea 17 tenemos otra opción del ADD. Le vamos a decir, en el índice 2, ¿sí? Guarda el número 12. ¿Eh? Ahora, fíjense que hasta ahora habían quedado 2, 5 y 3. Fíjense que este es el índice 0, este es el índice 1 y donde está el 3 es el índice 2. ¿Qué va a pasar cuando yo le diga que el 12 lo agregue en el índice 2? Si en el 2 está el 3. Bueno, hace el corrimiento, que nosotros observamos en el pizarrón cómo era y cómo se acomodaban los punteros doblemente encadenados. Para que esto sucediera, estamos haciendo una inserción y el software automáticamente está corriendo el número 3 a la otra posición. ¿Lo ven? Entonces, el resultado del ADD en el índice 2 al 12, fíjense, el 12 quedó en 0, 1, en el índice 2 quedó el 12. Y el 3 que estaba antes en el índice 2, que fue la pregunta que hizo el alumno hace un ratito, lo corrió hacia la derecha. ¿Eh? O sea que hace una inserción en el índice que yo le pedí. Y lo que estaba en ese índice lo corre hacia la derecha, hacia el final. Bueno, este es un uso de este método que es muy fuerte, que provoca la inserción en el lugar donde nosotros queremos en la lista. ¿Eh? Y acuérdense que ahí internamente no se produce ningún reacomodamiento, como sucedería con los array lists internamente, sino que por la lista doblemente encadenada, el acomodamiento de los punteros
exactamente en el lugar donde estamos haciendo la inserción, nos ahorra tener que hacer algún corrimiento posterior de los datos, ¿sí? Así que es muy eficiente el uso interno de una inserción en el medio de una lista cuando usamos linked list. Es más eficiente que si lo usáramos con el array list, aunque el efecto lo podemos lograr exactamente con uno o con otra estructura, ¿eh? Esto va a ser válido para los array lists y también para los linked lists. Bien, en este ejemplo entonces hemos visto ya el uso de cómo insertamos en el lugar. Entonces hemos visto cómo agregar elementos a la lista con el add, que siempre va agregando al final, cómo averiguamos si la lista está vacía o no, y hemos visto cómo eliminar un dato. Eliminamos el 1, ¿sí? En el 1, perdón, eliminamos el subíndice 1, que era donde estaba el 7 original. El 7 ya no quedó más en la lista, porque lo hicimos con el remove, y el índice donde estaba el 7 eliminó el 7, ¿sí? Y quedó el dato 253. Y luego de haber hecho eso, preguntamos si la lista estaba vacía, y me da falso, porque ahora la lista tiene 3 datos, ¿sí? 3 nodos de la lista. Habíamos dicho que en la jerga de las listas encadenadas, cada dato es un nodo de la lista, ¿no? Lo van a encontrar así en algunos libros, para que no se pierdan. Son los datos individuales de cada componente de la lista. Y después agregamos el valor 12 en el índice 2 y mostramos cómo quedó el resultado, y en el lugar del índice 2 está el número 12 haciendo una inserción en el medio de la lista. ¿Sí? Bien. Después de Profe, eso, ¿cómo hizo ¿sí? para eliminar el 7? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo hizo para eliminar el índice del 7? No entendí la parte como eliminó el 7 del contenido de la lista. Bueno, yo les había hecho un ¿Cómo hizo dibujo para en la clase, eliminar el índice? les había hecho un dibujo en la clase pasada en el pizarrón, ¿no? Y habíamos escrito la lista con, supongamos que es la lista, ¿no? 2, 7, 5, Yo 3, no ¿no? fui por eso. Ah, no lo viste. Bueno, yo te lo cuando tengamos la clase presencial el lunes te lo No, vuelvo a porque explicar, no pero fui. está bien, pero te vuelvo a explicar cómo es acá. Va a buscar el índice 1. En el índice 1 está el 7. Va a eliminar, va a acomodar los punteros, y 2 ya no va a apuntar más a 7, sino que va a apuntar a 5, y 5 que apuntaba hacia atrás para 7, 5 va a apuntar a 2. Y el 7 es eliminado directamente. Y se hace un reacomodamiento de punteros que lo expliqué en pizarrón el lunes pasado, que vos no estabas. Así que si ahora te lo estoy diciendo así en el aire, el lunes si estás en clase te lo explico personalmente. Pero se produce un reacomodamiento interno donde vos externamente no tenés que preocupar por eso. Vos le decís, quiero eliminar lo que está en el índice 1, y lo que está en el índice 1 es el 7. Y el software lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, lo explicamos internamente en la clase pasada y te lo voy a explicar el lunes de nuevo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Águeda es tu nombre, ¿no? De acuerdo. ¿De acuerdo? Sí, sí, profe. ¿Alguna otra duda? Sí, de acuerdo. Se ent- ok, No hay se problema. entendió el remove, se entendió. El remove es eliminar. Originalmente había entrado el 2, el 7, el 5 y el 3 a la lista. Eliminamos el subíndice, el que estaba en índice 1, que era el 7, y después mostramos el resultado de haberlo eliminado. ¿Sí? Acá está. El 7 desapareció. Acá lo estamos viendo en la salida, ¿no? Quedó el 2, el 5, el 12. Perdón. Cuando eliminamos el 7, quedó el 2, el 5 y el 3. Y después insertamos el valor 12 en su índice 2, que era donde estaba el 3. Entonces en el índice 2 queda el 12 y el 13 corrió hacia la derecha.
Entonces hemos visto al eliminar cómo se elimina algo en el medio de la lista y cómo se inserta algo en el medio de la lista. ¿Mm? Con el remove y el índice logramos la eliminación correspondiente y con el add diciendo en qué índice queremos poner qué valor, se produce la inserción en el medio de la lista. Después de haber hecho eso, vimos el contenido de la lista y aparece, por supuesto, el 12 en el lugar correspondiente, ¿no? Y ahora para entender el get, que era otro de los métodos que se puede utilizar, cuando ustedes recorren, ¿no? En la lista le piden get 0, va a devolver el valor que está guardado en el índice 0. Fíjense, acá cuando yo pongo elemento post en posición 1, su índice 0, ¿qué está en el subíndice 0? Está el 2, entonces muestra el 2. O sea que el get 0 muestra lo que está en el índice 0, que es el 2. El get 1 va a mostrar el valor 5 que está en el índice 1. Y el get 2 va a mostrar el 12, que está en el índice o subíndice 2. Y el get 3 va a mostrar el número 3 que está en el índice 3. Bueno, esto es para ver el uso del get. Como esto es en cualquier momento, según el índice que les interese, pueden ver qué hay guardado en ese lugar que el índice indica, con el método get, otro de los métodos. Y acá tenemos el tamaño de la lista, cuánto nos va a dar. El tamaño de la lista nos da 4, porque realmente quedaban el 2, el 5, el 12 y el 3, son 4 datos. Entonces por eso dice que el lista.size nos va a dar el valor 4 que hemos visto ahí. Y luego volvemos a listar el contenido de la lista para asegurarnos y nos muestra 2, 5, 12 y 3, que eran los datos, los 4 datos que hemos visto. De tal manera que, volviendo al ejemplo, al original, hemos visto esta declaración de la lista, hemos visto el add cómo agregó los datos originales, después vimos cómo con el remove y el uso del índice nosotros eliminamos el número 7, y luego cómo con el add índice y dato, que acá pusimos el índice 2, en la tercera posición agregamos un nuevo número. Agregamos algo. Y luego vimos con el add índice, dijimos que en el índice tal pusiera tal dato, el número 12. Y ahí hizo la inserción del número 12. Y después con el get índice pudimos ver los valores que había en el índice 0, 1, 2, 3, 4. O sea que hemos visto también la empty y la size. Y hemos visto el remove con índice, no con objeto todavía. Entonces fíjense que ya hemos visto varios de los métodos que habíamos mencionado. El add con índice y dato. Después hemos visto el set índice dato, que hace lo mismo que el add índice dato. Después vimos el remove usando el índice. Usamos el isEmpty y el isSize. Y vimos el getIndice que nos devuelve el dato en ese índice, el valor que está en ese lugar. O sea que hemos visto casi la mayoría de algunos de estos métodos para manejar el ArrayList y LinkedList. Vuelvo al programa. Todo esto, chicos, lo manejamos con el LinkedList. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo comento LinkedList acá? Y en lugar de LinkedList, descomento y ahora organizo los datos, pero no en una LinkedList, sino en una ArrayList. ¿Ven? Y lo dejamos todo igual, porque ahora lista es para la ArrayList. Fue el único toque que hemos hecho hasta acá. Lo demás lo dejamos todo como está. Acá está el ejemplo cuando se usa el ArrayList, está como comentado, pero nosotros estamos analizando este programa. ¿Sí? Entonces, si ejecutamos ahora, pero usando el ArrayList, los resultados que tendrían que dar son exactamente los mismos que obtuvimos antes. Se ejecuta el programa
Vamos a esperar que ejecute. Y acá sale exactamente lo mismo que vimos ya. Los 4 datos guardados inicialmente, la eliminación del número 7, que estaba en el índice 1, si estaba vacía, como estaba vacía, puso verdadero. Acá muestra el contenido de la lista. Luego de eliminar el remove, con el remove del índice 1, el 7 desapareció. La lista ya no está vacía, por eso es falso. El contenido de la lista, luego de insertar, agregamos el 12 en su índice 2, en el índice 2. Quedó el 12 insertado y el 13 corrió hacia la derecha. ¿Ven? Teníamos 253, ahora queda 25, 12, 3. Se insertó el valor 12. Y luego con el get sub 0, get sub 1, get sub 2, veíamos los contenidos para el índice 0 está el valor 2. ¿Sí? Para el índice 0 el valor 2, para el índice 1 el valor 5. Y todo esto, el tamaño es 4. Todo esto, chicos, ahora la implementación internamente fue hecha con ArrayList. Y antes la habíamos hecho con el linked list. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos usar una collection que sea una linked list o una array list, y todos los métodos de uno y de otro son exactamente iguales. Internamente cambia el funcionamiento como lo habíamos explicado en el pizarrón la clase pasada, ¿sí? En la linked list es lista doblemente encadenada, en cambio en el array list es un arreglo adentro, y lo maneja de otra manera totalmente distinta. Vuelvo a dejar el programa como estaba antes, vuelvo a comentar el array list, de tal manera que llegado el momento que ustedes tienen que hacer un programa y no se les aclara si tienen que armar una lista con array list o con linked list, siéntanse libres de usar cualquiera de las dos técnicas, porque todos los métodos que trabajan para agregar, eliminar, buscar, reemplazar, todos los métodos, averiguar si el tamaño que tiene, si está vacío o no está vacío, todos esos sirven tanto para la array list como para el linked list. Lo que pasa es que internamente el manejo es distinto, y eso fue explicado en el pizarrón en detalle en la clase pasada. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, con esto terminamos el análisis de este primer archivo que les mandé, que se llamaba lista 1. ¿Sí? Y como les había dicho también en el archivo Word que les mandé, algunos métodos para manejar o ArrayList y linked list. Y todos estos que ya varios usamos en el programa de recién, vimos que servían o para el ArrayList o para el linked list. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces, en el import tenemos el Java ArrayList. Este, y tenemos el Java linked list, para probarlo con uno o con otro. Acá empieza el main. Acá tenemos la declaración de la lista, pero el tipo de dato, en lugar de ser integer, como en el ejemplo anterior, es un string. ¿Sí? Acá el nombre que le damos a la lista, y acá el new correspondiente, ¿sí? Donde decimos que vamos a generar un objeto llamado nombre linked list. Y añadimos 5 elementos en el array list. Acá en lugar de hacerlo con uno a continuación de lo otro, como en el ejemplo anterior, vemos que lo podemos hacer con un for, ¿no es cierto? Entonces vamos a guardar los 5 elementos con un for desde i igual a 1 hasta i valiendo menor o igual a 5. Y entonces dentro del for usamos una sola vez el add y vamos a agregar algo que diga esta cadena de caracteres string, ¿no? Y le vamos a agregar elemento, perdón, con un espacio, y al lado va a ser el valor de i según el ciclo que arranca con 1. Entonces va a decir, va a grabar elemento 1, elemento 2, elemento 3, ¿no? Hasta elemento 5. ¿Sí? Una vez que cargó los 5 datos, vamos a mostrar la lista usando solo su nombre. ¿Eh? Entonces vamos a ejecutarlo el programa. Y entonces acá vemos entonces acá está el texto en la línea 21 que dice mostramos la lista usando solo su nombre. ¿Sí?
Entonces, hacemos el println y ponemos el nombre de la lista, nombre linked list, y lo va a mostrar entre corchetes, como habíamos visto que cuando querés hacer el println de la lista y pones el nombre de la lista, el objeto lista, te lo va a mostrar entre corchetes, si es que son enteros, como en el caso anterior, o como son strings en este caso, entre corchetes, y en ambos casos va a poner el contenido. Nosotros grabamos elemento espacio 1, elemento espacio 2, acá está, elemento espacio 1, el primer dato que grabamos, elemento espacio 2, el segundo, y así hasta el 5. ¿Sí? Ahora, esta es una manera de mostrar los contenidos de la lista. ¿Sí? Usamos la lista usando solo su nombre. Ahora vamos a mostrar la lista recorriendo con for each. El for each que ya hemos aprendido y que es tan útil y tan práctico, ¿sí? Entonces, en el for each vamos a mostrar en el for, el tipo de dato E, que es el objeto string, va a recibir secuencialmente a cada uno de los 5 datos que están en nuestra lista, hasta que llegue hasta el último. Acá nosotros no tenemos que controlar cuándo termina, lo controla directamente este for que se llama for each. ¿Sí? For each. Vamos a ponerlo así separadito, porque son 2 palabras. ¿Sí? Y acá va a ir imprimiendo el contenido de E, que va a ser elemento 1 la primera vez, y le vamos a espacio barra espacio, y lo vamos a imprimir no con println, sino con print, nada más, para que cada vuelta que dé del for no avance el renglón y vaya imprimiendo en la misma línea. ¿Ven? ¿Qué es lo que observamos acá? Mostramos la lista recorriendo con for each, es lo que habíamos dicho en la línea 23, ¿no? Mostramos la lista recorriendo for each. Empieza el for each y en la misma línea va a poner elemento espacio 1, va a dejar otro espacio, va a poner la barra y luego va a dar la vuelta al for, va a imprimir elemento 2, la barra, elemento 3. Bueno, lo que se quiere mostrar acá es cómo, imprimiendo con el nombre de la lista, nos salen entre corchetes los 5 elementos de la lista. O recorriéndolo con el for each, ¿sí? Imprimimos como nosotros queremos imprimir. Acá queríamos imprimir cada nombre separado por barras, y eso lo hicimos acá eh, usando el for each. Un segundo. ¿Me van siguiendo, chicos? Entonces, una lista la podemos mostrar su contenido, imprimiendo directamente su nombre, y entre corchetes el software nos va a mostrar los datos. O con el for each que conocemos, ¿sí? Cada dato que nosotros vamos sacando de la lista y la vamos poniendo dentro de esta variable E, que es un objeto string que hemos definido en este momento, lo vamos a ir mostrando sobre la pantalla con el formato que queramos. En este caso es el dato y separados por barra, y esta es la salida que ven. ¿Sí? Vamos a agregar un nuevo elemento, el elemento 3. Ya estaba el elemento 3, pero las linked list permiten datos repetidos, ¿sí? Ya vamos a ver cuando estudiemos los sets, que los sets no permiten, en la mayoría, datos repetidos. En cambio, las listas y los array lists permiten y admiten datos repetidos. El Profe, elemento... Sí, adelante. una consulta. ¿Cuál era la diferencia entre sacar por pantalla un print o un println? El println, después que trabajó, te hace un barra n para pasar a la línea siguiente. Ah, En ok, ok, cambio, ok. el print imprime en el renglón, pero el cursor se queda en ese mismo renglón, no avanza, porque no tiene el barra n, no tiene el ln. ¿Se Ah, entendió? listo, gracias. ¿Quién preguntaba, perdón? Ferrara. Ferrara, muy bien, Ferrara. Está claro, ¿no? Sí, 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 gracias. Perfecto. Bueno, entonces estamos agregando en el lugar del índice 2. Fíjense que en el índice 2, acá, ¿cuál va a ser el índice 2? Este es el índice 0, este es el índice 1 y el índice 2. Donde dice elemento 3, ahí este elemento 3 se va a correr para la derecha, y en el índice 2, 0, 1, 2, se va a poner este elemento 3 que le estoy mandando ahora. ¿Lo ven, chicos? Estoy mandando este. ¿Sí?
vamos a ver, y como está repetido, que es el mismo dato, pero las linked lists y los array lists permiten datos repetidos, lo va a aceptar, ¿sí? Y después le vamos a decir que elimine el que está en el cuarto, en el índice 4. Agregamos 2, entonces, fíjense cómo quedó. Acá, cuando mostramos la lista con solo su nombre. Acá con el for each, y acá, después de haber agregado y habiendo eliminado el elemento 2, porque el elemento 2 está en el subíndice que le estamos pidiendo que elimine, que es en el subíndice, ¿dónde está? El elemento, el remove 4. 4 es el índice que queremos eliminar. Entonces, fíjense cómo queda después. Quedó el elemento 1. El elemento 2 desapareció, ¿sí? Y ahora está los dos elementos 3 repetidos. Este fue el segundo que agregamos, que se metió justo en el lugar que tenía que estar, ¿sí? Y acá está el repetido. Y acá está el elemento 5. Y el elemento 4 se eliminó. ¿Ven? ¿Se entendió? Acá eliminamos el elemento 4. Acá, acá fíjense, tenemos un remove donde no utiliza el índice. Acá está un remove que va a eliminar el Forchi, 4. ¿acaso te la rote venir a clase, guachín? Hola, hola, hola. Cierren los micrófonos, por favor. Acá eliminamos el subíndice 4. En el subíndice 4 está el 0, 1, 2, 0, 1, 2. Cuando estaban los 2, 3, ¿no? Cuando se metió el otro, el que quedó en el elemento 4 quedó en el 4, ¿sí? Entonces el elemento 4 fue eliminado con esto, remove 4. Y cuando le decimos que remueva, y no indicándole el índice, sino indicándole el objeto que quiero eliminar el que se llama elemento 2. Entonces el elemento 2 va a desaparecer. Cuando hago la lista, después, cuando muestro la lista ahora otra vez con el for each, ¿sí? Con el for each, va a aparecer el elemento 1 que quedó, el elemento 2 que eliminamos, el elemento 3 que insertamos, el elemento 3 que estaba originalmente, el elemento 4 que ya no está más y el elemento 5. ¿Sí? Entonces, fíjense que con el remove 4 eliminamos el que estaba en el índice 4, que justo era el elemento 4, ¿no? Y con el nombre exacto del objeto que queremos eliminar, eliminó el que se llamaba elemento 2. Lo eliminó, ya no existe más. Otra manera de hacer el remove, ¿ven? Cosa que habíamos visto, que el remove podía trabajar o con el índice o con un objeto en particular, ¿sí? Ahí el objeto era un string que se llamaba elemento espacio 2. Entonces nosotros ahí en lugar de objeto pusimos doble comilla, elemento, espacio 2, que era el nombre del objeto que queríamos eliminar. Y ahí eliminó el objeto, pero identificándolo por su contenido, no por el índice. Entonces hemos visto dos usos del remove. Usar el remove avisándole el índice y va a eliminar el dato que está en ese índice. Y si no, directamente diciéndole, quiero que busques a elemento 2 y que lo borres. ¿Sí? Y lo busca por su valor. ¿Se entendió? De tal manera que este programa ha incorporado el uso de una lista de strings. El primero que habíamos visto era una lista de enteros. Esta es una lista de strings, de cadena de caracteres, ¿sí? Al objeto string. Y lo hemos trabajado con las sentencias conocidas, con el add, hemos usado el remove, dos formas del remove distintas, ¿eh? Acá vimos dos formas de remove distintas, y las formas de mostrar la lista, la mostramos directamente haciendo un println con su nombre, y sale entre corchetes los valores, o haciendo, para formatearlo como nosotros deseamos,
usamos el for each recorriendo la lista desde el principio hasta el final con el for each y mostrándolo con el formato que nosotros queramos. ¿Sí? Eso es lo que deja. Lo que deja como resultado este trabajo que hemos hecho. Si nosotros queremos probar esto, comentar la linked list y descomentar el array list, todo va a funcionar exactamente igual, pero nada más que para el array list. ¿Eh? ¿Lo ven? Eso después se los dejo para que ustedes lo prueben. ¿Sí? Acá el array list lo creé con un nombre distinto, por eso cuando comenten acá donde dice nombre, van a tener que comentar el nombre del linked list y descomentar el nombre de array list para que funcione, ¿no? Y lo demás creo que queda acá cuando quieran agregar, también hay que usar en lugar del nombre de la linked list, array list. Ahora, si no quieren usar, si quieren declarar array list exactamente igual que esto, ¿sí? Directamente pueden duplicar esto, ¿sí? Hacemos control C, agregamos acá, control V, y acá en lugar de poner linked list, ponemos array list, array list, ¿no? Queda igual que el de arriba, con el mismo nombre, entonces comentamos la de linked list, y vamos a usar todo con este array list, a ver, acá hay algún problema, acá tiene que decir array list, ¿no? Acá tiene que decir control C. Entonces tenemos declarado el array list con el mismo nombre que le dimos a la linked list, ¿sí? Y lo demás lo dejamos todo igual y tendría que funcionar el programa de la misma manera, ¿no? Vamos a ver. Y el programa funciona exactamente igual, ¿ok? Exactamente igual. Lo único que cambiamos, que en lugar de declarar este que está comentado en la línea 14, que es linked list string, declaramos en la línea 15, lo comentamos en la anterior, y ahí pusimos array list string, usamos el mismo nombre de arriba para no tener que tocar abajo, y todo funcionó igual, nada más que en la segunda instancia, usando la línea 15, la estructura interna de la lista es de un array y no de una lista doblemente encadenada como habíamos estudiado la clase del grupo. Bueno, este es un segundo ejemplo para que ustedes lo estudien y lo reflexionen, aunque creo que es bastante directo ya con todo lo que veníamos estudiando. Y acá la potencia de los containers, ¿no? Con el aprovechamiento del software, porque tanto aunque internamente las linked lists se almacenan de una manera totalmente distinta a la de array list, externamente los usamos con los mismos métodos, ¿no? Vamos a estar reutilizando el software para dos estructuras internas muy distintas, ¿sí? Sin embargo, el software lo resuelve. Este comentario que está en la línea 36 a 41, ¿sí? Se los dejo como, esta es una forma de hacer el recorrido de la lista con algo que se llama iterador, ¿sí? Si nosotros tuviéramos que usar el iterador, habría que importar javautil lisiterator, ¿sí? Pero eso yo se los dejo como, no nos vamos a meter en usar el iterador, porque usar el iterador es más complejo, esta parte que está azul acá, que el for each que nosotros usamos. Entonces yo les recomiendo siempre, es más fácil usar el for each, ¿eh? En lugar de usar el iterador, que es otra propuesta que nos da la collection para la linked list y también para los arreglos, para los array lists, este que está en azul acá, tiene que implementar un iterador que se llama, y bueno, y esto va a ser lo mismo que el for each que nosotros conocemos, que es mucho más fácil.
Por eso en este ejemplo no usaremos el iterador para recorrer la lista, es más fácil el for each. Y nosotros lo hemos aprendido con el for each. De todas maneras, si esto después ustedes lo quieren probar, se los dejo acá seteado para que ustedes lo prueben. Y tiene que dar el mismo resultado que hacer el recorrido por el for each. ¿Eh? Pero nosotros, de lo que yo fuertemente recomendamos, que usen el for each en lugar de usar los iteradores. Bueno, ahí me está avisando que tenemos creo que 10 minutos más. Y después tenemos un programa para manejar una lista de empleados, que los empleados van a ser los mismos que en un ejemplo que les había preparado el profesor Dante. Nos vamos a usar los mismos ejemplos para introducir el manejo de esta lista con estos comandos que hemos estado viendo y ver cómo trabajar ya con objetos más cercanos de a la realidad, ¿no es cierto? Queremos armar una lista de empleados que tengan el nombre, el sueldo, la Profe, fecha. Sí, adelante. Tengan a mano entonces el tercer archivo llamado lista 3, el archivo lista 3 que es un programa, bájenlo y cárguenlo en el Eclipse, ¿sí? Y lo vamos a analizar. Ahí se van a encontrar con cosas conocidas y cosas, algunas agregadas que vamos a discutir ahora sobre este método, sobre este programa. ¿Eh? Entonces yo voy a ir preparando también en el Eclipse ese programa. Dale, perfecto. Mientras vas abriendo el programa y todo lo demás, Roberto, les comento algo, chicos, con respecto a las listas Sí, enlazadas que estamos viendo el día de hoy. Hay otro tipo de listas, así que ustedes seguramente si van a la bibliografía o si van a buscar otros ejemplos en internet van a encontrar con listas simples. También tenemos las listas que son anillos, que son básicamente mula, como si estuvieran dentro de un anillo donde el principio ustedes pueden llegar desde la cola final, de nuevo recorrer la lista desde el inicio. Es como si fuera ¿cómo decirles? Como un anillo donde van metiendo elementos y eso es algo que puede girar y recorrerse de adelante para atrás o de atrás para adelante. Esa es otra variante, pero no lo vamos a ver nosotros en la cursada, pero se los comento para que lo tengan presente. Otro detalle muy particular de las linked lists que estamos viendo el día de hoy es que consumen mucha memoria, ténganlo presente. A día de hoy, el hardware que disponemos en las PCs para hacer trabajos y todo lo demás es más que suficiente, no vamos a tener problemas con eso. Pero supónganse que el día de mañana ustedes vayan a trabajar, no sé, a un lugar que estén con una memoria limitada, como pueden ser placas microcontroladoras, por ejemplo. Entonces ahí tienen que evaluar si realmente les conviene implementar el uso de listas. En ese caso deberían evaluar usar, no sé, vectores tradicionales o los array lists que en algún momento manejamos, pilas, colas, no sé, dependiendo mucho de la cantidad de memoria que ustedes dispongan. A día de hoy, como bien dije, no van a tener esa limitante, por lo menos para trabajarlo localmente en sus casas. Pero cuando vayan a trabajar en algún tipo de empresa, alguna compañía en específico que estén trabajando con memoria limitada por un tema de cuestiones del proyecto en sí donde van a trabajar, en esos casos sí hay que tener presente todo esto. Así que volviendo al punto central, tengan presente, las linked lists consumen mucha más memoria que una array list, que venimos manejando en clases anteriores. Ténganlo presente. Roberto, adelante. bueno, gracias. Hola, hola. Te escucho, Roberto. Sí, sí, la otra cosa que habíamos dicho de las listas en clase pasada, que cuando tenemos una cantidad de datos importante y que es muy volátil, que hay muchas altas y bajas, es más eficiente, eso sin tener en cuenta el uso de la memoria, ¿no? Es más eficiente en cuanto a velocidad utilizar las listas, las linked lists en lugar de la array list. En cambio, cuando los datos no son muy volátiles y se cambian muy poco y solamente se usa para búsquedas y recorridos, es más importante y más rápido y más eficiente la array list, ¿no? Aparte de esto que le dijo Dante, que además, bueno, eh, usan más memoria porque acuérdense que cada nodo de la lista agrega dos punteros.
uno para adelante y otro para atrás. Si tenemos 1 millón de clientes de una telefónica, por ejemplo, está agregando en cada nodo de la lista 2 elementos más, puntero hacia adelante y hacia atrás, y eso suma, ¿eh? En cambio, en el array list eso no es necesario. Entonces, por eso sí, como les decía Dante, las linked lists usan más memoria que el array list. Pero si la memoria se lo banca y nos interesa la eficiencia, porque hay 1 millón de clientes, que hay altas y bajas permanentemente, es más eficiente desde el punto de vista del tiempo de la programación usar linked list y no array list. Pero si lo importante es solamente la búsqueda y hay poca volatilidad, es decir, muy pocos ingresos nuevos y muy pocas eliminaciones, ahí conviene el array list. Y además tenemos el beneficio de que usa menos memoria, ¿sí? Así que se suman esas dos circunstancias. Así que gracias, Dante, por eso de la memoria. Yo no se los había aclarado la clase pasada, así que eso suma, ¿sí? Y además las listas circulares que mencionaste también, como no las vamos a usar, yo no se las había tocado, pero existen su implementación, este, las listas circulares. Pero la linked list que nosotros usamos acá es lista doblemente encadenada, es lineal, no es circular, ¿sí? Muy bien. Mientras estamos esperando que haya leado, que fue la clase que utilizó el profesor Dante para explicarles el array list la otra vez, y que hemos estado utilizando también y, en clases pasadas, y ahora voy a aprovechar ese ejemplo y le vamos a agregar algunas cosas para hacer varias tareas ya no con strings como vimos, ni con integers, sino directamente con objetos de la clase empleado, ¿sí? La clase empleado, que también la tenemos acá, aparece, tiene estos atributos, tiene el nombre, tiene el salario y tiene la fecha de alta, ¿no? Y tiene, bueno, su constructor sobrecargado, y acá tenemos todos los setters, los getters, y acá como se ve, había un método para elevar el salario de un empleado, también está metido en esta clase empleado el elevar el salario, ¿sí? Vuelvo a la clase donde está el array list desempleado, y acá aparece, salud, quien estornuda. Después tenemos, acá tenemos la array list desempleado. En el main vamos viendo lo que se quiere hacer, ¿no? Nuevamente yo puse el comentario del array list, porque esto que vamos a hacer con la linked list también es aplicable al array list, ¿no? Es absolutamente aplicable. Entonces, pero ahora estamos declarando estos elementos. El Java Util Array List lo tenemos, el Java Linked List también, el escáner que vamos a usar, ¿sí? Eh, acá este import, no sé por qué lo comenté, creo que no lo vamos a necesitar por ahora, vamos a ver. Y acá tenemos que creamos una linked list llamada staff, ¿sí? Que en este momento está vacía, y que va a tener como datos dentro de la lista, los nodos de la lista van a tener objetos de la clase empleado. Que ya vimos que va a tener el nombre, que va a tener la fecha de ingreso, ¿no? Que va a tener el salario, ¿sí? Son los atributos que van a tener los objetos de la clase empleado. Y le llamamos staff. Esto ya lo teníamos también. Y aclaramos que vamos a dar de alta algunos objetos de la clase empleado, ¿sí? Y acá como vamos acuérdense que cuando vimos el ADD antes, agregábamos, cuando eran enteros, poníamos add y poníamos el número entero que queríamos agregar. O si queríamos agregar un string, había que poner add y adentro el string que queríamos agregar. Acá, como el objeto es más complejo que un entero y que un string, sino que es un string que tiene el nombre, un string que tiene, perdón, un objeto que tiene el nombre del empleado, otro atributo que es el sueldo y otro atributo que es la fecha de ingreso, ¿no? O la fecha de antigüedad que tiene el empleado. La fecha creo que es de ingreso.
En la clase empleado decía la fecha de alta del empleado. ¿Ok? Volvemos a nuestro programa. Y entonces, en el momento que haces el ADD, aprovechamos para crear el objeto que queremos que se cargue allá adentro. Esta creación de este objeto se podría haber hecho antes del ADD, ¿sí? Y darle un nombre, empleado 1, por ejemplo. Y acá hubiéramos puesto ADD empleado 1, ¿sí? Pero estamos aprovechando para invocar con esta técnica, ¿no? Estamos invocando al constructor sobrecargado y le vamos a pasar estos 3 datos que requiere. Y el empleado dato en el constructor sobrecargado estamos recibiendo al nombre, al salario y a la fecha que pasamos de alta, que acá la vamos a guardar en los atributos nombre, salario y fecha de alta, ¿no? Acá usando el local day of, recibiendo los 3 datos que nosotros le pasamos, el año, el mes y el día de el alta del empleado, ¿sí? Vuelvo a donde estamos entonces. Entonces acá estamos creando el objeto empleado que tiene estos 3 atributos y el ADD lo está agregando a la lista llamada staff. Esto ya creo que no hay ninguna duda. Y así hacemos para 3 empleados, ¿eh? Esto se podría haber hecho dentro de un for donde dice ingrese el nombre del empleado, ingrese el salario, ingrese la fecha de alta. Eso se podría haber hecho de esa manera también. Pero lo estamos haciendo como es un ejemplo didáctico, estamos aprovechando directamente los valores en forma directa, ¿sí? Y ya hemos cargado 3 objetos dentro de la lista llamada staff, ¿sí? Estos comentarios que están acá es para que después podamos probar, agregar, por ejemplo, un empleado nuevo, otro empleado nuevo. Ese empleado nuevo que vamos a agregar lo vamos a agregar al principio, el otro lo vamos a agregar al final, después vamos a eliminarlo del principio. Esas son pruebas para hacer después que entendamos todo el ejercicio, ¿no? Y ahora viene a mostrar todos los objetos de la clase empleado, pero sin usar el, el for each, sino directamente poniendo el nombre de la lista enlazada, el staff. ¿Qué va a mostrar en este caso el programa? Si lo ejecuto, el programa. Vamos a dar de alta algunos objetos de la clase empleado. Eso es lo primero que había dicho el programa, ¿sí? Vamos a dar de alta acá en la línea 19, ¿ven? Y acá está una invocación. Fíjese que yo estoy invocando un método estático y le estoy pasando el teclado, ¿ven? Para seguir. Para seguir está abajo. Un método estático para seguir. Acá está el método estático para seguir, ¿ven? Que yo lo estoy invocando. Recibe al teclado, ¿sí? Al objeto teclado, y espera que nosotros, está acá el programa, ¿eh? Para seguir tecleo un número. Estamos en esta línea de programa, en la 116 estamos, ¿sí? Está esperando que yo tipee un número para seguir adelante, ¿sí? Y va a volver arriba. Arriba nosotros teníamos el para seguir, ¿sí? Y está esperando que tipiemos un entero. Perdón, ahí no lo quiero poner acá. Y ahí sigue, ¿no? Entonces, una vez que cargó los datos, dijimos, vamos a dar de alta para seguir, dimos de alta, o sea, se metieron los 3 objetos adentro de la lista, y después decimos, después de agregar esto, prueba sin usar for each, ¿eh? Prueba sin usar for each, y ponemos en esa prueba, imprimamos el nombre nada más de la lista. Acuérdense que cuando imprimíamos el nombre de la lista entre corchetes, en el caso de los strings y en el caso de los enteros salían los datos.
En el string salía elemento 1, elemento 2, en los datos numéricos salía 1, 7, 5, ¿no? Pero acá, cuando nosotros dentro de la lista tenemos un objeto así más complejo que un string y más complejo que un entero, que tiene componentes string, que tiene componente entero, que tiene el componente de la fecha, etcétera, cuando le pidamos que nos lo muestre en pantalla, me va a mostrar el paquete entre corchetes siempre, ¿eh? Ahí es la diferencia, que nos damos cuenta que cuando está entre corchetes es que hemos usado el nombre de la lista para imprimir. Entonces sale el nombre del paquete y salen los datos del objeto que está en ese paquete, en esa lista, en ese objeto. Me dice el paquete, la clase y la dirección de memoria en hexadecimal donde está guardado el empleado primero, o sea, Carl Cracker, 7500, 1987, todo eso está guardado en esta dirección. ¿Ven? Entonces, cuando trabajamos con un objeto así más complejo y le pedimos que liste esa lista, nos lo va a mostrar sí entre corchetes, pero no va a mostrar el objeto específico, sino que va a mostrar la dirección donde se encuentra el objeto, el paquete en el cual está y la clase a la cual pertenece. Acá están los tres empleados. Carl, Harry y Tony están guardados, uno en esta dirección de memoria, otro en otra dirección de memoria, y así siguiendo hacia la derecha, ¿no? Esperen que me puedo correr hacia la derecha. Acá está el otro dato de memoria. Acá están los tres objetos y cierra con corchete. ¿Sí? Lo voy a poner arriba para que no me moleste tanto. Y acá sí me puedo correr. ¿Sí? Bueno, entonces cuando hicimos la prueba, dijimos, prueba sin usar for each, ¿no? Prueba sin usar for each, y pusimos nada más que el nombre de la lista, salieron estos tres objetos, que son los tres objetos que habíamos cargado. Y después le vamos a decir que imprima la lista sin los aumentos. Mostrar todos los objetos de la clase empleado, perdón, sin los aumentos acá. Pero lo vamos a hacer a través de un método estático que lo llamé mostrar, al cual le paso la lista y le paso el teclado. ¿Eh? Si nos vamos al mostrar abajo, acá está el método estático mostrar que recibe a la lista, en stat, recibe al teclado en leer, ¿sí? Y hacemos un for each para poder listar y mostrar cada uno de los objetos. Este for each va a poner nombre, va sí, sacando el primer dato, el primer objeto, le va a dar, va a imprimir nombre igual y va a hacer el get nombre de el primero de los objetos, sin los aumentos, y va a poner nombre igual, car crack. El get nombre obtiene el car crack. Después le pegamos la palabra salario igual, ¿sí? Fíjense que la palabra salario igual tiene el get salario, entonces me muestra al lado de salario igual el get salario. Y el tercero me va a mostrar la fecha de alta, ¿sí? Que nos lo va a dar con el formato año, mes y día de la fecha de alta. ¿Sí? Eso está dado con get fecha alta. ¿Eh? Eso es mostrar si, la linked list sin los aumentos de salario, los mostramos usando un for each. ¿Sí? En el mismo tiempo de haber mostrado cada uno de los datos, fíjense que les pido que me devuelve, cuando está en la primera vuelta del primer empleado, ¿sí? Le digo que en índice, y acá usamos otro método que es el index of del objeto que en este momento tenemos. El objeto que en este momento tenemos es el primero de ellos, que es car cracker. ¿Sí? Entonces, cuando dentro del for nosotros decimos, tenemos acá a car cracker, ¿no?
y el index of me va a devolver cuál es el índice 0. Entonces va a imprimir el getNombre para ver si es el nombre el índice igual y el índice que calculó. ¿Ven? Fíjense, acá estoy calculando el índice del primer objeto. Como el primer objeto es cardcracker, todo este objeto está en el índice 0. Y después, cuando calculamos a ver en qué índice está, que me dio 0, acá lo imprimimos, ¿sí? Y decimos, el nombre de cardcracker está en el índice 0. El for sigue dando la vuelta para el segundo, me va a mostrar el Harry Hacker con su salario y su fecha de alta, y luego va a calcular el índice para él, que como es el segundo, va a ser el índice 1. Y el Harry Hacker está en el índice 1. Y el Tony Tester está en el tercero, acá está su nombre, su salario, y acá está el índice en el cual se encuentra, el índice 2. ¿Se entendió, chicos? Una vez que sale del ciclo, seguimos en el método mostrar. Seguimos en el método mostrar. Vamos a ver prueba con getI. ¿Qué me devuelve el getI? Acuérdense que el get devolvía el objeto, ¿sí? Pero había que decirle el objeto que está en qué índice. Devolveme el objeto que está en el índice 0. Y cuando le digo que me muestre con el get 0, me va a mostrar la dirección del primero. Me la va a mostrar con el formato que había mostrado anteriormente. ¿Ven? Acá está, termina en DCA. Fíjense que con get, con índice 1, con get i acá me muestra la dirección de donde se encuentra el empleado. Y sin get me hubiera mostrado, acá estaba, con get estoy sacando el subíndice que me interesa, ¿no? El 0. Y me muestra uno solo. Sin el get, directamente pongo el nombre de la lista y me salen los 3 elementos que están en la lista. Y fíjense que el que saqué con get 0, este array list que saqué con el get 0, coincide justamente con el primer elemento, en la misma dirección del primer elemento donde se encuentra el objeto, que es el cardcracker. Cardcracker que está en el índice 0. ¿Se entendió? Este ejemplo, ¿para qué está hecho? Está hecho para que ustedes comprendan que cuando trabajamos ya con objetos más complejos, como en este caso, con el get nosotros podemos obtener, no el dato, obtenemos solamente el paquete, la clase, arroba y la dirección donde se encuentra el objeto. Eso es lo que nos va a permitir el get. En cambio, cuando trabajamos el get con strings o con datos numéricos, me sacaba directamente el valor. Pero cuando trabajamos con un objeto más complejo, me lo saca con este formato. Entonces, evidentemente, para estos casos, lo mejor es usar el for each, como vimos, y después con el for each, cada vez que vamos sacando un objeto, con los get nombre, con los getter correspondientes a todo ese objeto más complejo, vamos sacando todos los detalles que con el get simple no los veríamos, ni con implementar la lista, el nombre de la lista para imprimirlo, tampoco me sale los detalles, me sale la dirección donde se encuentra el objeto. Esta es la diferencia que quiero mostrar, cómo funciona el get cuando trabaja con objetos más complejos y cómo funciona el get cuando trabajaba con strings y con enteros, que me daba directamente el valor, ¿sí? Pero cuando ya el objeto es más complejo, no me devuelve el valor, no lo puede hacer el software, y nos muestra directamente los detalles y la dirección donde está el objeto. Pero si quisiéramos verlo bien a todos los componentes, hay que hacer un for each y con los getter correspondientes sacar cada componente, cada atributo del objeto. No sé si se entendió. El tamaño que va a tener la lista es 3, justamente porque tiene 3 datos nada más, ¿sí? Y después nos pone para teclear un número que es en el punto acá de la línea 111 para salir del mostrar. Eso nos va a permitir salir del método mostrar, que fue todo esto. El método mostrar está de la línea 95 hasta la línea 111, donde termina con este leer, que es para seguirte de un número.
que habíamos puesto la 110 y la 111, para seguir tecleo un número. Tecleamos acá un número, ¿sí? Y va a seguir adelante el programa. Viene el aumento del 5%, o sea que cuando lo habíamos llamado al mostrar arriba, la primera vez, estábamos acá en el programa, y acá llamamos al mostrar, en la línea 34, inmediatamente después, dice vamos a imprimir teniendo en cuenta habíamos impreso sin el aumento. Y ahora vamos a pedir que le haga el aumento, ¿sí? Y el aumento, este aumento 5%, línea 38, la que nos está mostrando acá. Acá entra en este ciclo del for que termina con este punto y coma, donde está llamando a cada uno de los tres objetos y le está pidiendo que se levante el salario al 5%. O sea que cuando termina este ciclo, ya cada dato del empleado tiene el aumento del 5%. Y entonces nos vamos para seguir, que es lo que me está mostrando ahora, para seguir y que es un número, ¿no? Y después va a mostrar, llamar al mismo mostrar que vimos recién, pero mostrar el listado, ¿no? Le pasamos el teclado también para salir del mostrar después, y nos va a mostrar ahora con los aumentos. Acá estaban los listados sin los aumentos, y ahora después de esto van a aparecer los aumentos. Link en list con los aumentos, y acá salen del primero. Fíjense que antes era 75.000, ahora es 78.750. La fecha de alta sigue constante, el nombre sigue constante, lo único que cambió es el aumento del salario. Me dice que este objeto, cuyo nombre es CalCracker, está es el primero, para el índice 0. Me muestra el segundo con su salario ya aumentado al 5%. Antes era 50.000, ahora son 52.500. La fecha de alta sigue siendo la misma. Y el tercero en el índice 1, ¿no? Y en el índice 2 está el tercero, ¿sí? Con el salario aumentado. Antes era, el salario de Tony Tester era 40.000 y ahora sale 42.000 con el aumento del 5%. Se llama Tony Tester y está en la tercera posición, ¿no? En el índice 2. Como está dentro del mostrar, vuelve a mostrar el get y que habíamos visto antes. Lo está mostrando de nuevo, va a mostrar el primer empleado nada más. Acá acuérdense que habíamos probado con get 0. Y ahora si sacamos sin el get y mostramos solamente con el println la lista, me muestra entre corchetes los tres objetos, pero con este formato que no está detallado. Simplemente me está diciendo el paquete, punto, la clase y la dirección donde se encuentra ese objeto. Y me vuelve a mostrar en este recorrido la lista con los aumentos, después y mostraba el índice de cada uno y mostraba su nombre y el índice de los tres, y después está la prueba que hicimos con el get sub 0 y que se hacía así, ¿no? Stat.get0 y después sin, y en este caso me mostraba solamente el primer objeto y en este caso me mostraba los tres entre corchetes, ¿no? Y acá dio el tamaño, que fue el índice 3 que dio, y acá está esperando en la línea 111 que tipiemos un número, ¿sí? Y va a seguir arriba. Le doy Enter y el programa va a seguir. Y el programa a seguir dice, vamos a eliminar a Harry Hacker.
¿no? Entonces viene acá, vamos por la 40 y pico, acá ya subimos los salarios, vimos con los aumentos, lo vimos con el mostrar, y ahora vamos a eliminar, ¿no? Vamos a eliminar a Harry Hacker, que se paró acá, ¿ven? Estamos detenidos en la línea 49 ahora. Y fíjense para eliminar lo que hace, ¿no? Dice un for each, ¿no? Y va sacando de staff el primero, después va a seguir el segundo, y con cada uno que va recorriendo, chequea con el método equals si Harry Hacker es este nombre del objeto que estamos sacando. ¿Ven? Porque cuando sea Harry Hacker, a ese sí hay que eliminarlo. Y entonces acá usamos el remove y le damos E. Acá no usamos el índice, sino que usamos el objeto directamente que hay que eliminar. Entonces fíjense que en el método de eliminar se hace un for each, se busca qué es lo que queremos eliminar. Una vez seleccionado lo que se quiere eliminar, con el remove lo eliminamos. ¿Sí? Y después mostramos nuevamente ya con los aumentos, pero evidentemente va a salir en este ejemplo, como estamos imprimiendo. Acá hicimos el remove, después tenemos, vamos a tipear el número acá, 1, y acá tenemos linked list con los aumentos luego de la eliminación. O sea, una vez que lo eliminamos a Harry Cackle con este remove, hacemos con los aumentos luego de la eliminación. Entonces vamos al mostrar otra vez de nuevo, ¿sí? Para no repetirlo todas las veces que usamos el mostrar, por eso usamos un método estático al final, ¿no? Nos quedan 10 minutos de sesión. Y entonces nos lo mostró, ¿no? Luego de la eliminación, ya el Hacker no está más, está de Car Cracker, con su salario ya actualizado, diciéndonos cuál es su índice, y está solamente el Tony Teste, que es el segundo nada más, y no hay más, ¿sí? Y acá está la muestra con el get del índice, y acá está sin el get, y muestra lo que quedó. El primero, el segundo, que era Harry Hacker, fue eliminado con el remove que habíamos hecho, pero luego del for each que buscó a lo que quería eliminar, ¿sí? Tuvo que hacer una búsqueda para poder eliminar. Y ahora lo que vamos a hacer, entonces hemos hecho altas, hemos hecho bajas, y ahora vamos a hacer modificaciones. Vamos a modificar los nombres de los que quedan. Los nombres de los que quedan son uno Carl Clacker y otro Tony Tester. Y lo vamos a reemplazar por la palabra prueba. Fíjense que hace un for each y en cada uno el nombre nuevo que le pone es la palabra prueba, ¿sí? Y después lo vamos a mostrar, porque le demos uno acá, y ahora aparecieron. Vamos a modificar los nombres de los que quedan. Y acá dijimos, vamos a modificar los nombres de los que quedan. Habíamos visto en el modificar que recorriendo a cada uno de los elementos de la lista había que cambiar el nombre por la palabra prueba. Entonces acá, cuando aparece el listado, cuando llama a mostrar, ¿no? Reemplazando por la palabra prueba, o sea, linked list con las modificaciones, en la lista 74, ¿ven? Linked list con las modificaciones. En lugar de aparecer los nombres, apareció la palabra prueba que habíamos puesto para modificar. Con estos tres ejemplos, chicos, hemos visto como una lista, ¿sí? Doblemente encadenada, ¿no? Una linked list,
Ha hecho altas, ha hecho bajas y ha hecho modificaciones, que es lo que nos interesa generalmente siempre en informática hacer con los datos. Y hemos visto los métodos que hemos usado en cada caso, ¿sí? Para no repetir cosas como el mostrar, hemos visto cómo implementar un método estático para llamarlo como estamos acostumbrados nosotros a llamar las funciones en algoritmo, por su nombre directamente, y ahí nos iba a ir mostrando. Después dijimos acá, después que ya hizo todo esto, vamos a borrar todos los elementos de la list stat, todos los elementos de la linked list, ¿no? Tipeamos un número, los va a eliminar y la lista quedó vacía. ¿Cómo los va a eliminar? Con staff clear. Con clear te limpia la lista y pregunta si está vacía. Como sí quedó vacía, va a decir la linked list quedó vacía. Y el tamaño de la lista ahora es 0. Termina el programa. Bueno, con esto hemos visto una lista ya con un grado de complejidad de lo que contiene, que son objetos ya más clásicos que se usan en la práctica, y cómo hacer altas, bajas y modificaciones en esos casos. De paso, hemos visto el uso del índice, ¿no? Cómo averiguar un índice determinado, etc. Bueno, si esto fue entendido, lo que queda es hacer un trabajo práctico que yo les estoy mandando para que eso lo vayan haciendo y la primera hora del lunes, vamos a ver cómo está la solución de eso, si lo pudieron hacer. Es bastante sencillo, pero bueno, hay que mirar estos 3 ejemplos que vimos, cotejarlos y tratar de resolver el trabajo práctico. ¿Alguna duda sobre antes que termine la declaración, ¿no? Linked list, esta declaración, el texto que sigue es lo que debe generar el programa que ustedes hagan. Esta salida que está acá es lo que el programa que ustedes tienen que hacer tendría que ir generando, ¿no? Entonces, ejemplo, dice, el texto que sigue es lo que debe generar el programa que hagan. Desde main se puede pedir que eso se logre. Agregue abajo de cada renglón en negrita, donde dice respuesta, ¿no? La sentencia correspondiente. Después de terminar con la respuesta, escriba el programa. Entonces ustedes tendrían que ir respondiendo. Dice, se van a cargar los datos en una linked list. ¿Cuál es la respuesta? Y acá van a tener que poner el nombre de la lista que se llama in-list, por ejemplo, ¿no? Punto add y van a poner 1, bueno, y después todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 add, no lo estamos haciendo ni for ni nada. Uno individual para cada uno de estos. O sea que acá la respuesta sería inlist.add1, punto y coma. Inlist.add, otra vez 1, punto y coma. Y así siguiendo, ¿no? Van a ser 1, 2, 3, 9 secuencias. De tal manera que la lista va a quedar, es una lista de enteros nada más, ¿eh? Van a quedar con estos 9 números enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para verlos, ahora, entonces, esto tendría que ser un system.println, que tienen que hacer ustedes para que salga esto. Y en lugar de respuesta, acá tendrían que hacer los add, los 9 add. Después otro println que diga datos cargados usando for each y va a mostrar esto. Pero para que salga este texto y para que salga este texto, ¿qué tienen que hacer acá abajo? Tienen que hacer un system.println para imprimir este texto. Y después un for each que vaya mostrando uno al lado del otro los 9 datos que ingresaron, ¿sí? Y detenerse y después seguir un número. Y después viene, una vez que ya tienen cargados los 9 datos y ya los han visto con un for each, ahora van a empezar a agregar 0 en la primera posición. Y acá el comando que sería int list, que es el nombre de la lista, .add first. Después para agregar el 11 será inlist.add last, ¿no? Y agregan el 11. Y acá van a hacer el agregado del 777, pero usando el set, ¿sí? Entonces, se fijan cómo se usó el set en el ejemplo y van a poder agregar este dato en el medio, en la tercera posición.
Si es tercera posición, ¿qué índice es? 0, 1, 2. En el índice 2, con el set, van a tener que poner el 777. Después agregar 6 en la posición quinta. Entonces, en el índice 4, porque 0, 1, 2, 3, 4 es en la quinta posición, agregan el 6, ADD. Acuérdense que en el ADD hay que indicar el índice, coma y el número que queremos agregar. Un programa, en principio, acá van a decir qué tienen que poner. Primero, el programa va a tener que declarar esta lista encadenada, ¿no? In list, una linked list. Y después, ¿qué va a tener que decir? Un println que está en el main que diga se van a cargar los datos tales. Y acá viene la respuesta, el system out println que hay que hacer para imprimir este texto de arriba, y después cada uno de los 9 ADD para meter los 9 datos. Después un system println, acá en la respuesta que va a decir, un system println que diga datos cargados en la lista usando for each. Y van a usar un for each que al ir ejecutándose va a ir listando cada uno de los datos que tienen que salir impresos de esta manera. Y cuando lleguen al último, diga para seguir teclee un número. ¿Sí? Esa va a ser la respuesta de obtener estas dos formas. Después que ya tienen generada la lista y la han visto, ¿sí? Ahora empiezan a agregar 0 en la primera posición. Acá va a ser un ADD first. Agregan un 0. Se va a poner adelante de la lista de 9. Y después van a agregar el 11 y se va a poner al final, como va a ser ADD final. Después acá tienen que poner en la tercera posición, o sea, el segundo índice, 0, 1, 2. Entonces lo van a hacer con un set que diga entre paréntesis 2 el índice, coma, y el valor 777. Y ahí se va a meter en la tercera posición, o sea, en el índice 2, el 777. Se va a poner acá en el lugar que corresponde. Y luego van a hacer un agregado del 6 en la quinta posición. Esto lo pueden hacer con un ADD que ponen 4,6. 4 es el índice, la quinta. 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y el valor. Después, acá va a estar la respuesta del agregado del 6, ¿no? Y acá van a hacer para que un println para que salga este texto y para que muestre todo esto, van a hacer el recorrido con el for each y van a ir mostrando cada uno de estos valores. Eso va a ser la respuesta de esto. Resultado intermedio de lo que va a quedar, como agregaron el 0 en el primer lugar y el 11 en el último lugar y el 6 el 777 en la tercera posición y el 6, ¿no?, en la quinta posición. Fíjense que el 777 quedó en la tercera, el 6 quedó en la quinta, el 0 quedó en la primera y el 11 quedó en la última. Resultado de todos estos ADD que ustedes tienen que hacer. Después dice, como está el 8 repetido 2 veces, acá dice encontrar el valor del subíndice correspondiente al primer dato, que es el 8. O sea que va a haber que hacer una búsqueda del 8, ¿no? Pero el dato ya se conoce, que es 8. Entonces buscarlo con el get y el valor y sacar el índice, con el índice O. Eso, acá en la respuesta habría que poner eso. Y si lo encontraron, van a hacer un system.println que imprima el valor que encontraron en el valor y el índice en el cual encontraron el primer 8. Cuando busca, por ejemplo, como el 8 está repetido, va a buscar por el 8, el primer 8 que va a encontrar es el que está en la tercera posición. Por eso va a decir, el primer valor que encontré es 8 y está en el índice 3 que ustedes lo tienen que informar. Y después se va a pedir que ese valor se elimine. Y después el resultado final va a quedar 0, 1, 7, 7, 7, el 6. Después del 777, el 8 que estaba ya no está más porque lo eliminamos. Lo demás queda todo como está. La lista no está vacía. Y después vamos a eliminar los valores 1. Fíjense que en la lista estaba el valor 1 y hay 2 3 seguidos. Y el primer 3. Eso lo pueden hacer con un for each. Y cada vez que si aparece el 1 lo eliminan. Y si aparece el 3 lo eliminan. ¿Sí? Después ya sale. El primer 3 es el que elimina y ya directamente cuando eliminó el primer 3 ya sale del ciclo. Y después
respuesta final es que el 1 y los dos 3 y el primer 3 ya no van a estar. ¿Sí? Bueno, esto es para practicar, hacer este programita, dando las respuestas acá primero, que a ustedes les parezca que son las correctas, para que salga esto en la pantalla, y después ejecutar el programa. ¿Sí? Ese programa ya lo pueden aprovechar, ¿sí? Ya lo pueden aprovechar. Y cambiarlo al programa ese con un menú de opciones. O sea, que primero salga el menú y según lo que hagan es ingresar empleados. Y ahí van a ingresar cada uno de los 3 empleados, ¿no? Con su nombre, con su salario y con su fecha de alta. Después está la opción de 2 para modificar el empleado. La modificación que hicimos es cambiar el nombre, ¿se acuerdan? De un empleado por prueba o a todos. Eso lo deciden ustedes. Va a ser empleado por empleado. Dar de baja el empleado, ¿no? Todos estos códigos, ingresar, modificar, dar de baja, aumentar el 5%, ya lo tienen en el lista 3. Tienen que reacomodar el lista 3 para usar un menú, para que toda la tarea que hace el lista 3 lo haga a través de un menú. Este es el trabajo práctico 6, no obligatorio, pero muy importante que lo puedan hacer, porque acá tenemos altas, bajas y modificaciones controladas por un menú. Inclusive el aumento también va a dar si ustedes eligen la opción 4. Y ver la lista de empleados, el mostrar que ya habíamos visto, lo sacan directamente del 5. El 6 salió. O sea que si entendieron bien el lista 3, hay que meter dentro de esa lista 3 este manejo de las opciones para enriquecer el programa, ¿sí? Y eso pero es fundamental que lo vayan haciendo para manejar el alta, baja y modificaciones de objetos dentro de una linked list o de una array list usando menú. Bueno, chicos.